para todos. Hoy está con nosotros Davis Ramos, que nos traerá un poderoso mensaje directamente desde California para cada persona de pueblo, ciudad y nación. Así que vamos a estar orando para que Davis pueda estar predicando. Amén. Te escucho bien. Puede comenzar. Qué bueno, Dios les bendiga a todos, no sé quiénes están por ahí, no sé, un gusto conocerte. Quiero ir rápidamente a la palabra, tengo muy pocos minutos. Salmo 142, y quiero hablarles específicamente pues de hacerle un poco de honor a mi nombre, ¿no? Vamos a hablar de David. El Salmo 142, versículo 1, solo tiene 7 versículos, ¿no? A voces clamo al Señor, a voces suplico al Señor. Desahogo ante Él mi congoja, expongo ante Él mi angustia. Mientras se apaga el aliento, pero tú conoces mis senderos en el camino por el que marcho. Me han escondido una trampa. Miro a la derecha y observo. Ni uno me reconoce. Me he quedado sin refugio, nadie se ocupa de mí. A ti clamo, Señor, te digo, tú eres mi refugio, mi lote en la tierra de los vivos. Atiende a mi clamor, pues estoy del todo agotado. Líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión para dar gracias a tu nombre. Me rodearon los justos cuando me brindes tu favor. Oramos para que el Señor tenga una palabra, que el Señor nos use. Gracias, Señor, porque nos permites poder estar aquí conectados hasta allá, hasta Sudamérica. Gracias por abrir las puertas para poder presentar el Evangelio de la forma en como tú nos los has presentado. Queremos conocerte de una manera distinta, queremos conocerte como en realidad eres, queremos dejar la religiosidad para poder conocer a ese Dios de amor, a ese Dios de compasión, a ese Dios de misericordia, que así como nosotros hemos sido alcanzados, también puedas alcanzar a otros por medio de nosotros. Gracias por darnos la confianza de poder ser portadores de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Yo creo que muchos de nosotros, no sé, Brian creo que sí es así se pronuncia, o Brian, Brian. Brian, bueno, mi temática o mi forma de predicar el Evangelio es una forma más simplificada, diría yo. Me gusta presentar el Evangelio detrás de la letra. No me gusta solo leerlo, sino que me gusta meterme en la historia y decir, voy a ponerme atrás del capítulo 42, 142 de los Salmos. David está escribiendo y claramente pues está angustiado, está preocupado, eh, metiéndonos en la historia un poco. David está en la cueva de Adulán, cuando David escribe el Salmo 142 estando angustiado. Y muchos de nosotros, al igual que David, hemos descendido a lo más frío, a lo más oscuro, al punto de llegar a pensar en que Dios ya no está con nosotros, en que Dios ya nos abandonó, eh, ya nos dejó. David estaba en ese punto. Es difícil de repente encontrar o tener amigos con los cuales ser honesto, ¿no? Con los cuales ser honesto sin temor a ser juzgados. Uno de los problemas más grandes de la iglesia hoy en general, podríamos decir, es que la mayoría de pastores, la mayoría de líderes están deprimidos, están tristes, están decepcionados. Hay una empresa de que se encarga de hacer encuestas aquí en Estados Unidos y dicen que el 70% de los pastores luchan constantemente con la depresión. O sea, el 70% de pastores luchan con la depresión. Dicen también que el 80% de los líderes de las iglesias están agotados. El 80% de los cristianos en general no asumen un ministerio porque dice que afecta directamente a su familia. El 80% de los cristianos en Estados Unidos dicen que el asumir un ministerio o un llamado de Dios
afecta directamente a su relación familiar. Y esto aún un poquito más grave, el 70% de los pastores dicen que es difícil encontrar un amigo con el cual poderse desahogar, con el cual poder platicar, con el cual poder formar algunos lazos de amistad. Eso dentro de Estados Unidos y me imagino que también dentro de la iglesia en general, ¿no? Y es difícil porque no necesariamente tenemos que ser pastores o tenemos que ser líderes o tenemos que ser ocupar algún oficio dentro de la iglesia o dentro de algún ministerio para poder eh, tener o pasar por estos tipos de problemas. O sea, no significa que si no eres pastor, pues no lo vas a pasar o no vas a tener en algún momento algún tipo de depresión o algún tipo de desaliento, porque cada cristiano, tenemos que reconocer, cada cristiano tiene un llamado. Todo cristiano, toda persona que reconoce al Señor como su Salvador, tiene un llamado. Y aquí es algo bien importante que me gusta enseñarlo, decírselos a las... Alguien está ahí escribiendo. Me gusta enseñarlo de esta manera. Eh, Todos reconocemos al Señor como nuestro Salvador y qué bonito. El Señor nos salva, el Señor nos ayuda, el Señor está con nosotros, el Señor nos sana, el Señor nos protege, pero qué importante es pasar de reconocerlo como Salvador a reconocerlo como Señor. Qué importante es como cristianos empezar a reconocer no solo como Salvador, sino también empezar a reconocer como Señor de nuestra vida. Porque cuando reconocemos como Salvador, yo creo que tú le preguntas a cualquier persona en la calle y le dices, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees? Y él dice, sí, Él es mi Salvador. Yo estaba enfermo, yo tenía cáncer y Él me salvó. Y ahora le volteas la pregunta, le dices, ¿tú sirves en alguna iglesia? ¿Tú haces, tú tienes en práctica tu llamado? ¿Tú sabes cuál es tu llamado? Dicen, no, 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 el Señor me sanó, pues yo sigo lo mismo. El Señor me sanó de un cáncer, pero yo sigo lo mismo. El Señor me sanó de un cáncer. El Señor me renovó. El Señor restauró mi hígado. El Señor restauró mis pulmones. El Señor puso un nuevo corazón en mí, hablando médica y quirúrgicamente. Pero yo sigo lo mismo. Es porque reconocemos al Señor como nuestro Salvador. Y yo digo, amén. O sea, yo creo que todos en algún momento deberíamos de reconocerlo, ¿no? Yo creo que ya para nosotros como cristianos está un poquito ya de más decir, no lo he reconocido, pero sí dentro de la iglesia y dentro de los cristianos hay muchas personas que no tienen al Señor como su Señor, sí como su Salvador. Sí tenemos al Señor como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor, porque cuando reconocemos al Señor como nuestro Señor, entonces es cuando viene la formación o viene la disciplina de parte de Dios, viene el orden. Cuando nosotros reconocemos al Señor como nuestro Señor, entonces el Señor dice, ok, entonces entro yo, voy a ordenar tu vida, vas a tener que aprender a desaprender para poder aprender otras cosas nuevas, vas a tener que empezar a dejar cosas para, para poner nuevas cosas. Entonces el Señor empieza a ordenar nuestra vida. Y una de las tareas o la enmienda principal del desaliento y de la depresión, tanto en pastores, en líderes y en cristianos en general, es el confundir nuestro llamado, es el que nunca tengamos claro nuestro llamado, es el que nunca sepamos cuál es nuestra verdadera función como cristianos. Y una función o la función principal nuestra como cristianos es llevar el evangelio, es poder mostrar el evangelio a los demás, es poder predicar el evangelio a los demás, es hablarles de Cristo a los demás, sin importar dónde. Yo creo que la forma en al punto en el que estamos, después de lo que pasó con la pandemia, yo creo que el mensaje principal es sacarnos de las iglesias, es sacarnos de las cuatro paredes. Es el Señor gritándonos, es el Señor diciéndonos, hey, salgan de esas cuatro paredes, salgan ya, ahí a todos me reconocen, al menos como su Salvador,
pero necesito que allá afuera, que allá en el mundo, hay muchos, hay millones que no me conocen ni siquiera como su Salvador, que no me reconocen siquiera como su Salvador. Entonces, ese es el llamado principal de los que llegamos a los pies de Cristo. Ese es el llamado al cual el enemigo pone muchas veces desaliento y, segundo, depresión para poner tinieblas en nuestras formas y en nuestro llamado. ¿Tienes alguna pregunta, Brian? ¿Cómo? Ok, tú me dices si voy muy rápido, si me estás entendiendo, si tú me estás Va entendiendo, muy bien, siga. me Ah, están entendiendo los va muy demás. bien. Sí, sí. Amén. Siga nomás, tranquilamente. Entonces, tenemos que empezar. Si las personas que nos están viendo, las personas que nos van a ver, porque me imagino que esto lo subes por ahí, eh, reconocemos al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y todavía no hemos reconocido al Señor como nuestro Señor, hay que hacer o renovar esa oración y decir, Señor, yo te reconozco como mi Salvador, pero hoy quiero que seas mi Señor. ¿Sí me escuchas? Entonces, empezar a reconocer al Señor como nuestro Señor, para que el Señor empiece. me- El problema que tenía mucho era con el audífono. Yo creo que sí. Hoy sí me escuchas, claro. Sí, te digo porque también hice una transmisión en vivo con el coso ese y me dio tanta bronca que lo tiré por la ventana. Así que puede seguir tranquilamente usted, amigazo. Ok. Entonces, te decía, tenemos que empezar a reconocer al Señor como nuestro, como nuestro Señor, y el Señor va a empezar a poner o va a empezar a ordenar nuestra vida, va a empezar a ordenar nuestra forma y va a empezar a disciplinarnos. Para muchos la palabra disciplina suena a castigo. La palabra disciplina, pues disciplina, una de las o uno de los significados del original es amor. O sea, es amor. Disciplina es volver a un orden, es regresar a un orden, no es un castigo, ¿no? Entonces el Señor va a empezar a disciplinarnos, a hacernos más ordenados. Entonces, pero tenemos que empezar con eso, ¿no? Tenemos que empezar a reconocer al Señor como nuestro Señor y aparte de reconocerlo como nuestro Salvador. Entonces, la depresión es exactamente el punto en el que quería hablar o introducirme un poco acerca de lo que es la depresión en los cristianos. Cuando sufrimos o tenemos algún tipo de conflicto en nosotros como cristianos, no necesariamente siendo un pastor o siendo un líder de una iglesia, no significa que el diablo te haya tomado, no significa que el diablo te está usando, sino que los conflictos internos son una confirmación de nuestro llamado, solo que el enemigo está atacando para que tú no puedas reconocer y no pueda fluir el llamado que hay en nosotros, pero el que el que tengamos conflictos internos como la depresión o el desaliento no significa directamente que el diablo nos esté usando, o que estemos mal, sino que es parte de la confirmación de nuestro llamado. Y es eso justamente, el enemigo usa eso y ataca nuestro ánimo para convertirlo en desánimo, nuestro aliento para desalentarnos. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué
el enemigo ataca y pelea. Porque si nosotros, o si él sabe que nosotros reconocemos y actuamos en nuestro llamado, significamos una amenaza para él. Significamos una amenaza para el enemigo. Si nosotros entramos y empezamos a trabajar en nuestro llamado, nos convertimos en una amenaza para él. Y si sabe que no hay pecado, no hay pecado que pueda, que él nos, en el cual él nos pueda hacer entrar. Él sabe que puede atacar nuestra mente, él sabe que puede atacar nuestro pensamiento, y él dice, ok, no tengo más. Le he ofrecido mujeres, le he ofrecido drogas, le he ofrecido alcohol, y no, entonces voy a atacar la mente. Porque si éste reconoce su llamado o actúa conforme a lo que fue llamado, entonces este significa, o este es una amenaza para nosotros. Entonces, ¿qué es la depresión? ¿Qué es la depresión para nosotros los cristianos? ¿Qué es la depresión para cualquier persona que nos esté viendo? La depresión, un término o un concepto muy, muy personal. La depresión es una grieta de lo que esperamos y lo que no pasa. Es una abertura de lo que queríamos y de lo que tenemos. Es un espacio de lo que queríamos hacer y lo que hacemos. Entonces, en ese espacio es en donde el enemigo aprovecha para atacarnos y deprimirnos. El enemigo aprovecha el que nuestro sueño cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes era ser abogados, era ser doctores, y hoy no somos eso que planificamos ser. Entonces el enemigo dice, ¿y entonces? Y no era que eras cristiano, no. Entonces, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué no eres por qué no está pasando lo que querías que pasara? ¿Por qué está pasando otra cosa que no era lo que esperabas? Y es precisamente lo que el enemigo aprovecha. Entonces, la depresión es eso, es ese momento o ese tiempo en el que no sucede lo que estábamos esperando. Entonces, nosotros tendemos a desesperarnos o tendemos a, a ponernos atrás de las cosas y a no querer cumplir el llamado, a no querer hacer el llamado, porque nos sentimos totalmente inferiores o nos ponemos en el punto en el que no va a ser o no va a pasar, porque ya me ha pasado otras veces, porque ya lo intenté, porque una vez dije que iba a hacer esto y Dios no estuvo y no me ayudó y hoy soy otra cosa, porque yo quería que nadie que hoy se está divorciando se casó pensando en divorciarse. Y el punto no está en que muchos se divorcian, muchas parejas se divorcian, o sea, es porque es lo que quiero, pero muchos, aún queriendo divorciarse, están en depresión, quedan en depresión. Un hombre, una mujer, después de firmar el divorcio, con todo el gusto del mundo, van y se divorcian, pero luego están en terapia psicológica porque están en depresión. Y es el enemigo atacando ese espacio, ese sentimiento de decir, ok, si yo dije que me iba a casar para toda la vida y 3, 4 años después me estoy divorciando, entonces eso es la depresión. Es esa grieta de lo que esperamos y lo que en realidad nos pasa, de lo que queríamos y lo que en realidad tenemos. Hace 4 o 5 años decía, cuando tenga 25 años yo quiero tener mi casa, yo quiero tener mi carro, yo quiero hacer 5 años, posiblemente decía yo quiero tener 2, 3 hijos. Ya llegaste a los 30 y todavía no, todavía ni te casas, todavía no tienes casa, todavía vives con tus padres. Entonces entra el pensamiento y entra la depresión. Y muchas veces hay padres, muchas veces hay hermanos, muchas veces hay hijos, muchas veces hay pastores, hay líderes que no saben reconocer a alguien en depresión, porque muchas veces sabemos ocultar muy bien los síntomas. Muchas veces los jóvenes, porque trabajo mucho con jóvenes, yo creo que tú igual, los jóvenes saben ocultar muy bien los síntomas de la depresión. Un joven sabe ocultar muy bien los síntomas de la depresión, así como también saben ocultar muchas veces muy bien
cuando de repente tienen vicios ocultos, como el fumar, como el alcohol, como cualquier otro tipo de droga. Entonces, nosotros, esta nueva generación de líderes, nueva generación de pastores, esperemos estar ahí adentro, porque tampoco estamos tan viejos, esperemos estar en esa generación que pueda reconocer, que pueda reconocer al joven cuando tiene problemas de depresión, cuando hay desaliento. Yo conozco jóvenes que se están sonriendo, jóvenes que están tocando en la alabanza, jóvenes que están ministrando, conozco líderes de alabanza que están cantando, que están según transmitiendo unción, pero detrás del telón, detrás del altar, detrás de eso, hay vidas ocultas, hay vidas ocultas, hay vicios ocultos. Y entonces un joven es muy fácil, muy fácil decir, qué bien está el muchacho, mira, ahí está orando, ahí está quebrantado, luego sale sonriendo, sale hablando de lo que Dios ha hecho, pero tiene vicios ocultos como la pornografía, como la masturbación. Esos son temas vacas sagradas, dice alguien, los cuales no se tocan en una iglesia, los cuales un ministro, un pastor tiene miedo de tocarlos, predicarlos desde un altar. Y de eso, de lo que tenemos miedo a hablar en el altar, de lo que tenemos miedo, pero es que la Biblia no habla de esto, pero es que la Biblia no nos dice de esto. Entonces, a lo que le tenemos miedo es lo que el diablo o el enemigo está aprovechando para que nuestros jóvenes, la mayoría de nuestros jóvenes, se estén perdiendo y estén de forma disfrazada en la iglesia. Yo la vez pasada hablaba de un tema que le puse en la iglesia, el vestuario del diablo. Las cuatro paredes, y se suena terrible. El templo es el vestuario o el vestíbulo del diablo. Porque ahí entra por una puerta la persona y ahí finge un ratito y algunos ahí lloran y otros ahí, pero salen de la puerta y solo lo que hicieron fue ponerse una ropa diferente, una ropa según para el mundo limpia, porque viene de la iglesia, es que el muchachito viene de la iglesia, el joven viene de la iglesia, el hombre viene de la iglesia, pero llega al hogar a pelear con la esposa, con los hijos, llega tomado, pero el diablo aprovecha, dice, como ya sé cómo hacerlo, que lo meto en la iglesia, cuando salga yo lo vuelvo y le vuelvo a poner las vestiduras, pero ya más profundas. Entonces, como líderes, como pastores, tenemos que aprender a reconocer esos síntomas y a empezar a conocer y cómo lo vamos a hacer y cómo podemos reconocer a este tipo de gente. Número uno, yo siempre pongo estas dos cosas como primordiales como para líderes y para pastores. Número uno, oración. Y en balanza, prepararse mucho, leer mucho la Biblia, prepararse mucho de psicología, prepararse en todas las áreas que tengan que ver con el cerebro, todas las áreas que tengan que ver con los comportamientos, todo eso para que pueda reconocer. ¿Por qué? Porque la vez pasada le explicaba a un pastor, le digo, alguien puede venir aquí a la oficina y decir, no, yo estoy bien. Pero si usted sabe reconocer la pupila de un ojo cuando alguien anda drogado, cuando alguien anda a los efectos de una droga, entonces sabe que no está bien. Si usted sabe reconocer de forma psicológica cómo se mueve una persona cuando está drogada, cuando está alcoholizada, y aunque ella diga que esté bien, pero si usted sabe reconocerlo de forma natural, usted sabe reconocer a una persona así, entonces usted está ganando, porque usted sabe lo que en realidad está pasando y eso lo convierte o usted lo usa usted lo ve de forma natural y usted lo usa para atacar en el mundo espiritual. Porque aunque esa persona diga que está bien y viene, entonces yo digo, vamos a orar. Y dentro de la oración, esto es espiritual. Y al que él diga que está bien, yo voy a orar y voy a reprender espíritus de drogadicción, voy a reprender espíritus de pornografía que le están atacando. Porque sabe reconocer. Entonces, la oración con la preparación tienen que ir de la mano. La oración con la preparación siempre tienen que ir de la mano. Entonces, si nos dejamos y quedamos y decimos, vamos a dejar esto así como está, vamos a seguir así,
pero queremos ser, y repito, yo me incluyo porque digo, yo estoy joven todavía, queremos ser la generación de predicadores que puedan entender y que puedan llevar el evangelio de una forma que pueda ser entendible y acatada por los jóvenes, y no digamos más las generaciones venideras que van a ser más todavía más avanzadas que nosotros en cuanto a un montón de cosas, tecnología, ciencia, medicina, un montón de cosas van a ser más avanzados que nosotros, y estamos perdiendo esta porque nos hemos quedado simplemente, y que no está mal, yo siempre digo, no está mal, nos hemos quedado siempre en la oración y no en la oración, o sea, accionar, sino tenemos que accionar, tenemos que orar y accionar, tenemos que orar. Pablo en todas sus epístolas dice, hey, renueven su entendimiento, aprendan, renueven la forma de ver las cosas, renuévense, que su entendimiento sea renovado. Pablo lo dice innumerables de veces, y también el orar. Entonces tenemos que orar y accionar, tenemos que orar y poner en práctica y ponernos a leer y ponernos a estudiar. Yo fui uno de los que siempre dije y siempre he dicho que para ser pastor, para ser pastor dentro de nuestras iglesias, ¿por qué no pasar un estudio así como lo hace la Iglesia Católica? Que para ser sacerdote tienes que estudiar 7, 8 años, pero dentro de la Iglesia cristiana, y no espero no ofender a nadie, pero yo recibí un llamado pastoral hoy y yo mañana quiero ya poner una iglesia. Y lo que hemos hecho y lo que se ha estado haciendo hasta hoy es tener un montón de gente confundida. Un montón de gente confundida porque va acá y uno le dice que sí puede hacer esto, el otro le dice que no puede hacer lo otro, y el otro está prohibiendo todo lo que los otros dicen. Entonces la iglesia cristiana se ha vuelto enemiga. Tú perteneces a una iglesia y vas a la otra, vas aquí en Estados Unidos, vas a la otra, no te miran como el hermano de la otra iglesia, te miran como el espía de la otra iglesia. Te miran como el enemigo. O sea, la iglesia cristiana es enemiga entre ella misma, porque no, porque él permite esto y yo no lo permito. O sea, los pastores, entonces yo digo, ¿por qué no decir, vamos, que antes de tomar, porque tienes un llamado pastoral, amén, tienes un llamado pastoral, pero antes de ir y abrir o tomar una iglesia como pastor, ¿por qué no te preparas? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué no tienes que estudiar? Vamos, teología o cualquier otra carrera que conlleve la Biblia, para que al final estés preparado para poder educar, para poder preparar a las personas que asistan a la congregación, a las personas que asistan a la iglesia. Creo que es sumamente importante eso. Ahora, siguiendo con el tema, porque nos salimos ahí un poquito, somos muy buenos para esconder síntomas, y ahí estábamos. Somos muy buenos para esconder los síntomas. Yo he visto personas que llegan al hogar con su esposa, llegan al hogar con sus hijos, y de repente tienen 2 o 3 amantes, pero son muy buenos para fingir, son muy buenos para nadie menos su esposa se da cuenta de lo que está pasando, porque los cristianos también dentro de las iglesias son muy buenos para fingir. Y los síntomas, o si escondemos los síntomas, muere nuestra esperanza, muere nuestra fe. Si no somos capaces de poder hablarlos, de poder contarlos, de poder acercarnos a un pastor, de poder acercarnos a un líder, de poder acercarnos a alguien que tenga conocimiento acerca de lo que estamos pasando. Y lo peor que nos puede pasar es atentar contra nuestra vida. Y eso es lo peor que podemos hacer. El enemigo nos va a decir siempre, eso no le pasa a los cristianos. Eso no les pasa a los cristianos. Siempre nos va a tratar de decir o de sacarnos del punto. Ahora quiero entrar un poquito al tema, porque quiero hablarles exactamente de David
y al inicio leíamos, para los que no están, el Salmo 142. Salmo 142, donde dice: a voces clamo al Señor, a voces suplico al Señor. Desahogo ante Él mi congoja, expongo ante Él mi angustia. Mientras se apague el aliento, pero tú conoces mis senderos. En el camino por el que marcho me han escondido una trampa. Mira a mi derecha y observa, ni uno me reconoce. Me he quedado sin refugio, nadie se ocupa de mí. Esto es bien importante. El versículo 4 del capítulo 142 de los Salmos, el rey David, hay que poner algo en contexto bonito. David fue ungido por el, si no me equivoco, por el profeta Samuel, ¿sí? ¿O quién fue? ¿Alguien me ayuda? ¿Sí fue por Samuel, Brian? Bueno, David fue ungido, era muy joven David. David aproximadamente tenía unos 15 años. Digamos que tenía 15 años cuando David fue elegido, fue ungido para ser puesto como rey. David tenía unas cualidades durante esos 15 años, su niñez, pues él cuidaba ovejas, ¿no? Él era fuerte. Durante esos 15 años, se tiene que de los 15 años a los 30 años, antes de ser puesto él como rey, pasó muchas cosas. Y una de las cosas que tenía David era que era de buen parecer. Dice 1 Samuel capítulo, o 2 Samuel creo capítulo 24 o 22 en adelante, dice que David era de buen parecer, era un líder gubernamental. Aparte de eso, era militar, era un líder también militar. Y aparte de eso, era dotado en la música, o sea, que era bueno con los instrumentos. Entonces, es desde ahí donde yo parto y yo digo, todos los David tenemos que ser músicos. Si hay un David que no sea músico, quites el nombre. Es broma. Pero son oficios que los nombres conllevan. Y uno de los oficios de David es que es músico. Entonces, David era líder gubernamental, llegó a ser líder gubernamental, fue rey, era líder militar, también tenía su liderazgo dentro de la milicia y también era dotado de la música. Y aparte de eso, era de buen parecer, o sea que el tipo no era feo. El tipo era un tipazo, era así como un hondureño o como de repente un argentino. O sea, era de buen parecer, eso lo dice ahí la Biblia. Aún con todas estas cualidades o todas estas características que David tenía, David luchaba contra la depresión. Como tú, dicen ahí, como tú o como yo. Aún dice, luchaba contra la depresión. El Salmo 142, el Salmo 147 y el Salmo 132, si no me equivoco, David los escribe en un estado de depresión máximo. David está totalmente deprimido. ¿Y cómo saber que David está deprimido? En el Salmo 142 ya hay más de 400 personas que están en la cueva de Adulán con David. Y David dice, miro a mi derecha y observo, ni uno me reconoce. Me he quedado sin refugio. Y David está rodeado de más de 400 hombres, incluyendo también alguna que otra mujer. Se dice que en ese tiempo el rey Saúl había puesto un impuesto sobre las personas. Cuando David sale huyendo, también porque lo iba a matar Saúl. Imagínense qué suegro tenía Saúl, David, que lo andaba buscando el mismo suegro para matarlo, y por lo tanto David tuvo que irse a huir, y se va y se mete en una cueva, la cueva famosa de Adulán. Pero el rey Saúl, dicen los eruditos, que estaba imponiendo un impuesto muy alto. Entonces muchos de los que no querían pagar el impuesto, o los que no alcanzaban para pagarlo, dijeron, ¿y David? Ya todos sabían que David se había vivido. Entonces unos que se daban cuenta dijeron, David está escondido allá. Estaban yendo para donde David estaba. Pero cuando llegaban renegando y llegaban diciendo, pues no vamos a pagar renegando de Saúl.
renegando de Saúl. No, no queremos pagar un impuesto, queríamos un rey y este vino aquí a imponernos. No, no queríamos eso. Y esperaban en David. Ojo aquí. Muchas personas, y esto va para pastores, va para líderes, especialmente, muchas personas están alrededor tuyo, no, no por lo que eres, sino por lo que haces. Esto le pasa a muchos pastores, les pasa a líderes. ¿Por qué? Porque la gente estaba rodeando a David o estaba siguiendo a David hasta esa cueva por lo que había hecho. Porque David había matado a un gigante y nadie había podido hacerlo. Porque David tenía promesa. No porque era David, aquel que cuidaba ovejas. No, era por lo que él había hecho. La gente se iba para allá. Número uno, por no pagar un impuesto muy alto que se estaban poniendo en el pueblo. Y número dos, porque esperaban algo de David. Porque esperaban que David reaccionara. Porque veían algo en David. Y David, sumergido y hundido en una depresión. A ti clamo, Señor, te digo, tú eres mi refugio, mi lote en la tierra de los vivos. Atiende a mi clamor. David orando, atiende a mi clamor, pues estoy del todo agotado. Tenía meses de no hacer nada, tenía meses de no levantar una espada. Estaba agotado emocionalmente, David. Y todos estaban buscando a David. Todos estaban buscando a David, buscando refugio en David, buscando refugio en un deprimido. Estaba en depresión. David estaba en depresión. David estaba reclamándole al Señor. Sácame de la prisión, le dice en el último versículo, para dar gracias a tu nombre. Como condicionando, voy a condicionar a Dios. Si tú me sacas, yo te doy gracias. Si no me sacas, no. Entonces, los tiempos difíciles nos hacen ver a Dios de otra manera. Tenemos que aprenderlo. Los tiempos difíciles nos hacen ver a Dios de otra manera. Las oraciones más honestas no precisamente se han hecho en una iglesia. Las oraciones más honestas que nosotros podemos llegar a hacer. Muchas veces llegamos a la iglesia y ahí estamos bostezando, cerramos los ojos cuando el pastor dice cierra los ojos, vamos a orar y todos cierran los ojos y ya quiero ir a terminar el pastor. El pastor está allá, o el líder está allá orando hasta por la gallinita que se va a comer el domingo, y la congregación o los hermanos están orando por obligación. Entonces las oraciones más honestas, para mi punto de ver o de mi punto de vista, no se hacen en una iglesia, no se hacen en un templo. Las oraciones más honestas se hacen ahí cuando estás en esa cueva. Las oraciones más honestas se escuchan en los hospitales, cuando está a punto de entrar al quirófano, los familiares en la sala de espera. Ahí se hacen las oraciones más honestas. Las oraciones más honestas se hacen cuando estás en la cueva. Las oraciones más honestas se hacen cuando estás en un proceso carcelario, cuando estás allá condenado. Ahí se hacen las oraciones más honestas. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad o cuántos han tenido la oportunidad de estar en un templo orando, con alfombra donde te puedes arrodillar y si es posible hasta acostarte y darle gracias a Dios o prometerle cosas a Dios o hacer cosas para Dios? Pero no, tuvieron que esperar estar en una camilla donde ya no se pueden arrodillar, tuvieron que esperar estar presos para poder orar sinceramente a Dios y poder entregarle a Dios lo que en realidad tienen que entregarle. Entonces, y esto lo tuvo que pasar David. David tuvo que entrar a la cueva para poder hacer sus oraciones más sinceras. Y es ahí donde nacen los tres salmos que le mencioné: Salmo 142, Salmo 157, que se dice que se escribió, que David lo escribió el mismo día que escribió el Salmo 142, y el Salmo 132, que son los blues que David canta ahí en la cueva. Entonces, la cueva no era el lugar o no era el sitio en el que David quería estar.
Lo mismo nosotros, lo mismo tú, lo mismo, no sé quién nos está escuchando, pero sí lo digo, yo sé que es el Señor el que te quiere decir esto. El sitio donde estás puede ser que no es el sitio donde quieras estar, pero sí es el sitio donde Dios te quería llevar. No es donde quieres estar, pero sí es ahí donde Dios quería o quiere que estés por una temporada. No es el demonio el que lo apartó, no es el enemigo que lo apartó. Es Dios quien planificó ponerte en esa cueva. Es Dios quien planificó que hoy estuvieras ahí o que hayas estado ahí. Porque si ya pasaste la cueva, muchas veces entras en depresión como David en la cueva o entras en depresión cuando sales de la cueva. Dios te saca de la cueva y entras en depresión porque ya no todo o no todo está como tú querías. No había otro lugar, no había elección para David. Nadie elige entrar a una cueva. Nadie elige. David no tenía elección. A David no le dijeron, ok, ¿quieres irte al rey? ¿Quieres irte ¿quieres irte al palacio a reinar o quieres irte a la cueva huyendo? Lógicamente, si le ponen las dos opciones, David, no, yo me voy y asumo mi tarea como rey, pero no tenía elección. David fue llevado, David fue metido en la cueva porque no tuvo otra elección. En donde hoy estás, es exactamente el lugar donde Dios te quiere tener y no como castigo. Porque para mí Dios no castiga. Nos castigamos nosotros mismos con nuestras actitudes y como resultado de ellas. Pero Dios siempre nos mira y nos ama como somos. Dios nos perdona. Lo que pasa son el resultado de nuestras acciones, el resultado de lo que nosotros mismos hemos hecho. Pero Dios está ahí. Dios está ahí. Dios está con nosotros. Entonces, esta temporada que estás pasando, la temporada que estemos pasando, es de Dios. No podemos declarar, esta temporada, la temporada del COVID fue temporada que la ganó el enemigo o el diablo estuvo en ella. No, son temporadas que Dios nos hace pasar. Y a veces muchos tenemos temporadas o tenemos cuevas en las que nos toca que estar solos. O tenemos cuevas tan grandes como la del COVID que metió a todo el mundo en una sola cueva. Y todo el mundo tuvo que estar metido y todo el mundo tuvo que ponerse la mascarilla y todo el mundo tuvo que inyectarse o todo el mundo tuvo que hacer algo para poder salir o para poder escapar de la cueva. El 80% de la población mundial se dice que está en depresión después del COVID. Entonces, tenemos que aprender a fortalecernos en medio de la cueva. Así como lo hizo David, tuvo que pasar meses dentro de aquella cueva, pero lo ungieron a los 15 años y después de los 30 años, él fue nombrado rey. Fueron 15 años en los que David tuvo que pelear, tuvo que luchar y tuvo que ver. Y le decía cuando empecé, porque estoy terminando, le decía cuando empecé, muchas veces no nos damos cuenta de las cosas, muchas veces no queremos reconocer, muchas veces como David tenemos que entrar a esa cueva y pasar la depresión y pasar esos momentos. Entonces, a la cueva, a David no lo seguían personas buenas, a David lo seguían personas afligidas, número 1. Número 2, endeudados, pero lo seguían a él. Seguían a David. Hay cosas buenas en cada uno de nosotros. No sé dónde me vas a estar escuchando, no sé dónde me vas a escuchar, pero el Señor está contigo. Y allí en lo más profundo, así como David, ahí en lo más profundo tú puedes levantar una oración y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Miro a mi derecha, miro y observo
estoy rodeado de personas. Yo me imagino a David rodeado de más de 600. Segunda Samuel capítulo 24 dice que el 18 dice que eran como 400 y luego ya en el 24 dice que eran 600 personas que estaban en la cueva junto con David. Y en el Salmo 142, el versículo 4, cuando David dice que mira a la derecha y observa y ninguno lo reconoce y que se ha quedado sin refugio porque prácticamente le han invadido la cueva, y aquí hay gente lo que está buscando es que David despierte, y David sumergido en una depresión. ¿Qué estás esperando para despertar? ¿Qué estamos esperando para poder despertar y poder llevar el evangelio? Tenemos un llamado que cumplir. Tenemos algo que hacer para el Señor. Somos únicos. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están aquí, tiene que saber y tiene que aprender a reconocer su llamado. Porque el enemigo el enemigo no quiere que reconozcas tu llamado. Y una de las cosas que está usando y una de las cosas que quería usar para poder derribar a David era la depresión. Era llevarlo al límite y que David se quitara la vida. Que David se quitara la vida, que David muriera y no pudiera cumplir su llamado. Muchas de las cosas que estás pasando, el objetivo principal del enemigo es ese. Es que llegues al punto de querer atentar contra tu vida. Pero yo te digo hoy, y quiero terminar con esto, el Señor está contigo. Y el Señor no te ha dejado, el Señor no te ha desamparado. El Señor desea que estés, sin importar el error que hayas cometido, sin importar el pecado grande que hayas cometido. El Señor hoy te dice, yo te perdono, yo te amo. Yo te perdono y te amo. Sin importar lo lastimado que estés, lo lastimada que estés, el Señor hoy te dice, yo te amo, te perdono y te recibo. Y así como al hijo pródigo, dice que solo lo vio a lo lejos, y dice la Biblia, que lo vio a lo lejos y el padre corrió, sin importarle cómo iba, aquel iba. Solo recapitulando un poquito la historia, dice que iba maloliente, iba con ropa sucia, pero el padre lo vio a lo lejos y dijo, viene mi hijo. Y el padre corrió, lo besó y lo abrazó. Sin importar cómo llegue, sin importar cómo estés en este momento, posiblemente no estés con ropa sucia ni maloliente, pero sí con heridas en tu alma. La depresión es la enfermedad más profunda en nuestra alma. Si usted se deja deprimir, si usted se deja que el enemigo le ataque por ese lado, es la enfermedad más profunda para el alma, la depresión. Así que vamos a orar, ¿te parece? Para poder terminar. Una de las cosas más importantes, y con esto terminamos, Brian, es que en medio de lo más terrible que puedas estar pasando, en medio de lo más horroroso que puedas estar sufriendo, una de las cosas que no puede faltarte, y esto tenía que decirlo, una de las cosas que no puede faltarte y que a David no le faltó es levantar alabanza, es cantarle al Señor. David escribió cantos allí en esa cueva. Entonces, tenemos que aprender a adorar al Señor, así como David lo hizo, aún en depresión. David se alimentaba, David buscaba del Señor, aún estando ahí en esa cueva. Tenemos que aprender a adorar mientras sufrimos. Está como raro, pero tenemos que aprender a adorar mientras sufrimos. Dios, yo no quería entender esto. Dios nos va a usar, no va a usar a nadie hasta que no lo triture, hasta que no lo haga pasar por una cueva. Alguna cueva tenemos que pasar. Y no literalmente así como David nos va a meter en una cueva o nos va a aislar de todo. No, alguna cueva nos va a tocar que pasar. Y de alguna cueva, de la salida de alguna de estas cuevas, tenemos que salir reconociendo nuestro llamado. De la salida de una de estas cuevas, nos vamos a tener que reconocer nuestro llamado. Entonces, adoremos
mientras sufrimos o mientras sufre, porque cuando salimos de la cueva ya no volvemos a sufrir más. Volvemos a ser o somos las personas que Dios quiere que seamos. Entonces, Dios dice, no te vas a enfrentar a nada con lo que yo no pueda pelear o con lo que yo no pueda lidiar. Así que el Señor te dice, cierra los ojos y dedícate a obedecer mi palabra. Dedícate a obedecer tu llamado. Y para cuando abras tus ojos, hemos llegado a casa. Gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad. Oramos. Padre, gracias porque nos has permitido poder compartir un poco acerca de tu palabra. Que seas tu Señor por medio de esta palabra, que puedas hablar y puedas tocar el corazón de esas personas que están ahí, o esas personas que nos han escuchado, o esas personas que nos van a escuchar. Gracias, Padre, porque nos has tenido la confianza de poder compartir y de poder conocer tu palabra. Haznos, Señor, merecedores y dignos de poder ser, Señor, y de poder cumplir ese llamado que tú has puesto en nosotros, de poder ser parte de esa nueva generación que quiere mostrar el Evangelio, que quiere mostrar tu palabra, que quiere mostrar a Jesús de esa forma que Jesús quería ser mostrado. Queremos ser esa nueva generación de no religiosidad. No queremos ser más religiosos, no queremos ser más impostores, no queremos ser más gente que impone, sino gente que quita cargas, gente que da, gente que muestra misericordia, gente que muestra amor. Gracias, Padre, porque tú has sido eso con nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder mostrar ese amor que tú has mostrado para con nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Brian. David.